Gastroenterólogo, especialista en motilidad y neurogastroenterología de Clínica Alemana, que nos hablará de un tema muy relevante y muy importante, ya que es muy visto en todas las redes sociales, sobre la sensibilidad al gluten no celíaca. Adelante, doctor. Buenos días, muchas gracias a los organizadores, al doctor Espino. Es siempre un placer volver a esta que considero mi casa. Tengo muchos amigos aquí. Felicitaciones por la convocatoria. A los neurogastroenterólogos siempre nos tiran los temas difíciles, ¿no? Los complicados, las áreas grises, en donde no se sabe del todo, y esto, bueno, no es la excepción. Vamos a hablar entonces de la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿ok? Siempre el modus operandi cuando uno hace una presentación es en las primeras 2 o 3 diapositivas convencer a la gente de lo importante de la charla que yo voy a dar, así que no voy a hacer la excepción. Esto no es dieta libre de gluten, pero es porcentaje de la gente que en encuestas así a nivel poblacional dice que evita el gluten por alguna razón, no necesariamente que hay una dieta estricta sin gluten. Y fijarse en los números, Estados Unidos, Europa. Aquí hay datos de Sudamérica, no incluyen datos chilenos en realidad, pero solo para decir que no somos una población que evite poco, sino que tal vez somos una población que evite más que en otras regiones del mundo. Así es que más o menos se dice que un 15% de la población en el mundo evita gluten. Siempre yo cuando hablo de porcentaje, siempre digo, aquí hay un porcentaje de gente, aquí no me funciona porque aquí hay pacientes con enfermedad celíaca, así que los números son diferentes. Pero es altamente probable que de la gente que ustedes conocen tengan amigos que por alguna razón eviten ingerir gluten. Y esto es un dato de una encuesta que hizo una empresa en particular, encargado por la industria que produce alimentos libres de gluten, y que el 80% en esta serie, pero no son celíacos. O sea, la mayoría de las personas en el mundo que evita el gluten, lo evita por razones distintas a ser celíaco. ¿Ok? Así que en estas 2 primeras diapositivas el concepto es, hay mucha gente, al menos allá afuera, que está evitando el gluten por otras razones. Y estas son las personas de las que yo voy a hablar ahora. ¿Okay? ¿Y por qué es importante? Porque eso lo saben ustedes muchísimo mejor que yo. La dieta sin gluten es cara. ¿De acuerdo? Este es un estudio del impacto económico de la dieta libre de gluten. Es varias veces más caro comer libre de gluten que comer con una dieta, llamémosle así, normal. ¿Okay? Y esto es aún más caro en estas tiendas de comida saludable. El ejemplo que usaban en la discusión en este artículo es, uno podría ir a la feria y comprar comida libre de gluten, pero la mayoría de las personas de las que yo voy a hablar hoy van a estas tiendas especializadas de comida sana, ¿ok? Y ahí es mucho más cara incluso la dieta libre de gluten. Vale, ahora, el segundo concepto que quiero hablar en esta charla, esto es un tema todavía debatido, probablemente ya mucho menos a esta altura del milenio, pero hasta hace algunos años existe en realidad esto que llamamos sensibilidad al gluten no celíaca, y voy a partir mostrando los argumentos de que dicen que no existe. ¿Okay? Este es un estudio pequeño, pero la mayoría de los estudios son de ese rango de pacientes que dicen que les cae mal el gluten. En este estudio los pacientes cumplían criterios de Roma para intestino irritable y los tomaron y a todos los expusieron una semana a 16 gramos de gluten al día, otra semana a 2 gramos de gluten al día y otra semana a lo que podríamos llamar grupo control, proteínas de otro origen, whey, suero de leche, ¿no? Los que hacen ejercicio conocen esta proteína. Y el orden era randomizado, los pacientes no sabían esta semana cuánta cantidad de proteínas ni su origen estaban comiendo en la dieta. ¿Okay? Y no hubo diferencias en los síntomas globales, no hubo diferencias en el dolor, no hubo diferencias en la sensación de distensión abdominal. Alguien podría decir, con mucha razón, bueno, pero es que aquí tenemos poca potencia estadística, ¿no? Con estudios pequeñitos, la falta de diferencia puede deberse solo a ese efecto. Y eso es cierto, pero sin embargo, si ustedes se fijan acá, en general los pacientes, los individuos en el momento que sentían menos síntomas, si bien esta diferencia no alcanzaba significancia estadística, era cuando tenían menos molestia, era cuando estaban en dietas altas en gluten todos los días.
Ok, pero ¿cómo, esto es común a toda la medicina, cómo lo hacemos cuando los estudios son pequeños y la diferencia puede deberse simplemente a poco tamaño muestral? El 8%, solo el 8% de esta muestra, solo el 8%, en realidad sentía más molestias cuando comían más gluten. Y repito que son todos pacientes que consultaban porque el gluten me cae mal. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando decimos este es problema de tamaño muestral? Obvio, metaanálisis, ¿no es cierto? Y aquí, fijarse, aquí ya hay 1.700 individuos metidos en este metaanálisis. Aquí el outcome es probabilidad de sentirse peor cuando ciegamente les daban gluten. ¿Okay? Y solo el 30% de los individuos, un tercio de los individuos que se definían a sí mismos como sensibles al gluten, lograban reconocer cuando les daban gluten ciegamente. Solo un 30%, el 70% no. Primer comentario. Segundo comentario, hay un par de estudios en realidad que se arrancan. ¿De acuerdo? Sin embargo, de estos 1.700 pacientes, hay 2 estudios, que son este que está aquí, que tiene casi 1.000, y este otro estudio que está acá, que tiene 300, que dan cuenta de la mayoría. Y lo que quiero decir es que probablemente el dato más real es que es un porcentaje bajito de los individuos que creen que el gluten les cae mal, que no logran reconocer cuando ciegamente les dan gluten. ¿Ok? Y un poco más relevante que esto, este es otro outcome, ya no es sentirse peor cuando les dan gluten, sino que sentirse más mal que cuando les dan placebo. No es exactamente lo mismo, pero ya empezamos a meter aquí el efecto placebo. Y no hay diferencia en el metaanálisis. Si tomamos a toda la gente que dice sentirse mal con el gluten y les damos gluten ciegamente, no saben reconocer, normalmente van a decir, uy, me siento mucho más mal, y en general no le van a achuntar si le están dando algún alimento control o le están dando gluten en realidad. Así que si miramos en globo, podemos decir que en general la gente cree, pero cuando le dan ciegamente gluten no lo logra reconocer en globo. Y esto hace que hay mucha gente, repito, todavía cada vez menos, pero estos no son unos amigos míos que están opinando. Esta es la Sociedad Alemana de Alergología e Inmunología, que dice que en realidad todavía esto no es posible de llamarlo una enfermedad, porque hay demasiadas dudas y no podemos ser capaces de cortar el queque. ¿Dónde está la diferencia entre sano, entre intestino irritable, entre enfermedad celíaca y esta nueva entidad que parece convivir en el medio? ¿De acuerdo? No sabemos cómo colocar los límites para establecerla como una entidad nosológica separada. Ok. Una segunda razón, más allá del tamaño muestral chiquitito, para decir por qué hay discrepancia entre los estudios, y aquí probablemente esto es muy relevante, es que la forma de hacer un challenge ciego de gluten ha sido variable, y la forma de definir que los pacientes sienten síntomas o no ha sido variable en el tiempo. ¿Cómo les damos el gluten? ¿En qué formulación? ¿Sí? ¿Cómo lo mezclamos con la comida? ¿Genera diferentes sabores? ¿Es posible que los individuos en realidad no sean tan ciegos? ¿Okay? ¿Cómo definimos qué porcentaje de mejoría o de empeoramiento definimos este individuo? ¿Tuvo síntomas o no tuvo síntomas? ¿O tuvo más síntomas? Esto se estandarizó finalmente en el 2015 en lo que se vino a llamar el consenso de Salerno, que en el fondo definió cómo hacer los rechallenge y definió que para hablar de enteropatía sensible al gluten o sensibilidad al gluten no celíaca, se requería, más allá de descartar la enfermedad celíaca y la alergia, este challenge, que ellos ya lo protocolizaron. Entonces los individuos que son capaces de ciegamente reconocer al gluten son los individuos a quienes debiésemos efectivamente llamar sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y esto es relevante, uno podría decir es un bonito esfuerzo, pero que es fútil. No es fútil porque en este mismo metaanálisis que yo ya les mostré, si vemos solamente los estudios que definieron a los pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca, no porque ellos lo decían, sino que porque tenían este test de rechallenge ciego positivo, efectivamente, ciegamente, sentían más molestia
cuando les daban gluten de manera ciega, efectivamente aquí, si somos capaces, estos individuos sí, un poco por definición, ¿no es cierto?, son capaces de tener mayor cantidad de síntomas en esos periodos en comparación a cuando les dan placebo. O sea, ¿existen estos pacientes? Sí, pero son un subgrupo muy pequeñito de los pacientes que creen que el gluten les produce molestia. Ahora, fijarse, de todas maneras, solo un 40%, en realidad, usando la definición del consenso de Salerno, solo un 40% tienen molestias, logran reconocer la semana en que le dan gluten, versus 24% en los grupos que le dan control. Así que la diferencia, si hiciéramos algo así como un NNT, tampoco es tan grande, ¿ok? Así es que el concepto, la primera parte de esta charla es ¿existe? Así de simple la pregunta. ¿Existe esta entidad? Sí, existe. Pero es una gran minoría de la gente que tiene. ¿Cuál es ese número? Los datos van entre 8 y 30% en los estudios. Así que un número para llevarse a la casa, que aparece en los reviews, 20%. ¿De acuerdo? Así es que si esto yo no se lo digo a los pacientes, pero cuando se sienta un paciente en mi consulta y dice mi problema es el gluten, a mí me cae mal el gluten y yo lo tengo clarísimo, yo no se lo digo, pero yo digo 80% de chance que no es verdad, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Vale? Y solo 20% de chance de que sí sea cierto, como un número para recordar. Ok, vale. Entonces, partimos hablando de epidemiología, ¿de acuerdo?, de esta entidad. Ahora vamos a tener que redefinirla porque vamos a tener que hablar, de aquí en adelante todas las diapositivas hacen referencia a estudios que definen esta sensibilidad al gluten no celíaca como pacientes que tienen positivo este test de Rechallenge ciego. ¿Ok? Cuando hacemos más complejo el diagnóstico de algo, y hacer un test de Rechallenge ciego es muy complejo, yo nunca lo he hecho con un paciente mío en la práctica, hacerlo a nivel poblacional se hace casi imposible. Así que no es posible que sepamos cuánta gente en realidad cumple los criterios de Salerno para sensibilidad al gluten no celíaca en la población general. No existen estudios hechos así. ¿Ok? Pero uno podría extrapolar, sí hay datos en subgrupos especiales. Se ha visto, y este es un número que a los neurogastroenterólogos nos impacta, digamos, que 1 de cada 4 pacientes con intestino irritable tiene positivo el test de Salerno en la población, en los pacientes con intestino irritable. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y sí sabemos la prevalencia de intestino irritable en la población general, porque se diagnostica por preguntas. ¿Ok? Así que sí lo sabemos. Así que una estimación, una extrapolación a partir de la evidencia en pacientes con intestino irritable es que más o menos el 1% de la población tiene esta entidad definida que pudiéramos llamar sensibilidad al gluten no celíaca. Así que existe esa gente, pero es de este mismo rango. Así que probablemente es más o menos la misma cantidad de individuos que tienen sensibilidad al gluten no celíaca, la misma cantidad más o menos de individuos que tienen enfermedad celíaca en la población general. Okay. Tercer concepto de la charla de hoy. La harina de trigo tiene muchos componentes, ¿de acuerdo? No solo gluten, eso es lo que quiero decir. El gluten da cuenta de la gran mayoría de las proteínas del trigo, pero no son todas. Existen, por ejemplo, algunas proteínas que se llaman inhibidores de amilasa triptasa, ATI por sus siglas en inglés, que tienen ya bastante evidencia de que son capaces de provocar no solo cambios de la esfera inflamatoria en el intestino de los individuos, sino que también provocar síntomas. Entonces, es posible que los síntomas debidos a la ingestión de trigo en individuos que tienen propiamente esta enfermedad, sensibilidad al gluten no celíaca, se deban a estas proteínas y no al gluten, es posible. Y también, y eso probablemente está aún más establecido que para ATI, la presencia de FODMAPs en el trigo. ¿Ok? Y eso es una charla, un curso completo probablemente. ¿Ok? Vale. FODMAPs en estos individuos, repito, todas estas diapositivas ya hablan de individuos con esta enfermedad bien establecida por criterios de Salerno. Esto es un estudio que en realidad yo ya les mostré.
pero esta es la fase del run-in, cuando están los individuos entrando al estudio. Antes de que les den gluten o control de manera ciega, les dan 2 semanas para estabilizar su dieta y escogen una dieta libre o baja en FODMAPs. Fijarse cómo caen los síntomas. En esas 2 semanas los individuos se sienten muchísimo mejor. Y repito que son individuos que tienen sensibilidad al gluten no celíaca por criterios de Salerno. ¿Okay? Este es otro estudio. Este es muy interesante. Una semana les daban gluten, no me acuerdo, creo que era algo así como 8 o 10 gramos al día. Otra semana le daban control, proteína de leche, suero de leche. Y otra semana les daban fructanos en dosis alta a estos pacientes que tienen sensibilidad al gluten no celíaca. Y esta es diferencia respecto al placebo o al control. Cuando les daban la semana del gluten no sentían más síntomas. Estos individuos diagnosticados así certeramente no tenían más síntomas cuando les daban gluten en comparación al placebo, pero sentían muchos más síntomas cuando les daban fructanos. ¿Okay? Es posible entonces. No, vuelvo atrás. Está claro que en parte al menos los síntomas debidos a la ingestión de trigo en estos pacientes se deban a la ingestión de FODMAPs, está establecido. Más bien la pregunta que queda pendiente es si explica todos los síntomas o al menos explica parte. Eso todavía no está muy claro. Y por eso cito este estudio, pero es solo un estudio que permite como sugerir de que probablemente son complementarias las estrategias. En este estudio, y aquí si nos fijamos solo en los puntitos negros, los individuos en una dieta, llamémosle normal, libre, cuando le daban dieta baja en FODMAPs, disminuían sus síntomas. Este es un score clásico de evaluación de síntomas en intestino irritable. Pero hay una baja, además, extra, si le damos dieta libre de gluten. Así es que este es un primer intento por tratar de contestar la pregunta de ¿los FODMAPs explican todas las molestias? Al menos este estudio, que repito es solo uno, es un estudio pequeño, permite decir que probablemente explican una parte, tal que en estos individuos una dieta libre de gluten y baja en FODMAPs probablemente sería, en teoría, más eficaz en control de síntomas. ¿Okay? Ahora, el tercer concepto de esta charla es, entonces, no todos los síntomas que estos individuos tienen se deben al gluten, y por eso el consenso de Salerno dice que probablemente es mejor hablar de sensibilidad al trigo y no sensibilidad al gluten en particular. Este término también tiene problemas porque componentes de la cebada, del centeno, también pueden generar exactamente la misma sintomatología. Así que no se sabe muy bien cuál es el mejor término, pero al menos el concepto de llevar cebada a la casa, el tercer punto de esta charla, es que seguro hay elementos más allá del gluten que explican los síntomas en estos pacientes. ¿Okay? Ahora, incluso los pacientes definidos de manera estricta con los criterios de Salerno, ya les dije, el 40% reconoce bien cuando les dan ciegamente gluten. ¿Y qué hay del 60%? Incluso en ese grupo, o en el 80% en los pacientes que se autodefinen como sensibles al gluten. ¿Qué explica que sientan molestias cuando comen gluten? ¿De acuerdo? Y aquí viene el neurogastroenterólogo a hablar. Se estima que esto es fundamentalmente. El efecto nocebo es lo contrario al placebo. Si yo le doy un medicamento y la gente cree que le va a ayudar, es probable que lo ayude, se llama efecto placebo. Si yo creo que esta comida me va a hacer mal, la como y me siento mal, eso se llama efecto nocebo. Es el contrario del placebo. ¿Okay? Y el nocebo, aquí me permiten de nuevo el neurogastroenterólogo haciendo una charla, esto tiene mucho que ver con la vigilancia. ¿Okay? Esto es, yo se lo explico así a los pacientes, no le muestro esta diapo, pero se lo explico así. Entre el intestino y el cerebro hay varias neuronas, hay varias sinapsis, y todas las sinapsis son susceptibles de ser moduladas en su funcionamiento. Esto se llama en neurología la teoría de las puertas. Entre el intestino y el cerebro hay varias sinapsis, pero las puertas están cerradas. El sistema se protege, el ser humano se protege de las miles de señales de su propio cuerpo que están funcionando. Nos volveríamos locos si escucháramos nuestro corazón latir, nos volveríamos locos si todo el día escuchamos nuestra respiración, si todo el día somos capaces de percibir los 50 eventos de reflujo que tenemos todas las personas normales. ¿De acuerdo? Así que el sistema se protege. Así que el hecho de que yo no sienta algo no es que no estén ocurriendo cosas. No sé si me explico con este concepto. ¿De acuerdo? Pero
hasta cierto grado, y en algunos estímulos eso es más probable que en otros, si yo me concentro, puedo abrir estas neuronas, ¿de acuerdo? Voy a usar, cuando llegué lo primero que me fijé, si iba a poder hacerlo y lo voy a hacer. Esto mismo hago yo en la consulta con los pacientes. Yo llevo aquí hablando, no sé, 18 minutos, espero que no me haya pasado el tiempo, y todo el tiempo que yo he estado hablando aquí, el aire acondicionado ha estado funcionando. Seguramente ninguno de ustedes se había dado cuenta, pero ahora yo les dije, y todos escuchan el aire acondicionado y quisieran no escucharlo, pero lo escuchan, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? No es que cuando yo hablé me puse de acuerdo con el caballero atrás para que lo prendiera, justo que yo hablé. No, ha estado funcionando todo el tiempo. Pero ahora que nos concentramos, somos capaces de abrir las puertas y ahora escuchamos el aire acondicionado, porque puse atención. Así que si yo tomo una cucharada de arroz, me la pongo en la boca, trago, cierro mis ojos y me concentro, es posible que sienta un montón de cosas que si yo estoy distraído no siento. Esto en neurogastroenterología se llama hipervigilancia y da cuenta de un porcentaje muy importante del efecto nocebo. Así que si yo sé que esta cosa tiene un picogramo de gluten, y yo sé que a mí me cae mal, es muchísimo más probable que sienta molestias por este mecanismo. Y esto está demostrado, este es un estudio de mi jefa en Barcelona, ya es un estudio bastante antiguo, sonda, globito, en el yeyuno, inflar el globito. Siente, no siente, qué sensaciones siente, individuos sanos, preocupados de, ahora voy a inflar el globito, o les daban un texto y le decían, le vamos a hacer una pregunta al final, así que lea bien el texto porque necesitamos que conteste bien las preguntas, distraído y no distraído. La probabilidad de sentir y tener sensaciones desde el yeyuno cambia mucho si estoy preocupado o no estoy preocupado. Esto es lo que explica de manera muy importante el efecto nocebo. Ok. Cuarto y último concepto de la charla, tenemos biomarcadores, podemos de alguna manera diagnosticar, y aquí hice el spoiler al tiro, no. No tenemos un examen de sangre, no tenemos un estudio de deposiciones, una imagen, un hallazgo histológico que nos permita decir qué individuos tendrían positivo el test de Salerno para llamarlos sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Okay? Se ha tirado encima de la mesa la IgG, antigliadina, que está presente en el 50% de los individuos en esta condición, y eso predice un poco ciertas respuestas no solo sintomáticas, sino que cambios, llamémoslo inflamatorios, en los estudios de exposición aguda al gluten versus el 35% de la población general. Así que aquí hay un delta. Pero esto no es un biomarcador porque no nos sirve un biomarcador que está presente en el 50% de la gente. ¿De acuerdo? Para un test diagnóstico 50% es lanzar una moneda. Yo habría puesto aquí lanzar una moneda, pero no nos sirve mucho. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y de nuevo es el Richalain ciego, que ya lo dije, segunda vez que lo digo, esto es impracticable en la vida real. No tenemos la capacidad ni logística de hacer un test. ¿De acuerdo? Me parece que esta es la última. Sí, muchas gracias.